Voy a exponer brevemente, muy brevemente, cómo está actualmente el estado de la cuestión de las pensiones. Voy a ir enumerando los 7 puntos, los 3 bloques donde se reivindica el legal, el económico y el social. Explicar muy brevemente cuáles son las reivindicaciones que está haciendo la coordinadora. Si estamos de acuerdo, pues lo suyo sería que después creamos la plataforma en defensa de esos puntos reivindicativos. Formamos parte de la coordinadora y vamos sumando fuerza en toda España para ir reivindicando eso, porque la idea final es hacer una iniciativa legislativa popular, que luego ya voy a hablar de cómo está recogiendo firmas no en papel, sino en un modelo en Change.org, que ya daré luego la clave del Internet, pero también lo podemos hacer como hace el Chaga, que la recoge físicamente en papel. La idea es hacer una recogida de firmas para que haya una iniciativa legislativa popular, que eso va al Parlamento, lo que se llama una proposición no de ley, que aunque no tenga ningún carácter vinculante, pero sí exigir de la coordinadora en el Pacto de Toledo, que es donde se debaten todos los temas por los políticos, por los partidos políticos sobre el tema de pensiones, que en el Pacto de Toledo podamos estar también la coordinadora representando a todos los pensionistas de España al margen de partidos políticos, lo cual no quiere decir que los partidos políticos, y de hecho hay algunos ya que están suscribiendo todas estas reivindicaciones. Pero eso no tiene nada que ver, es decir, que la coordinadora forme de pleno derecho del Pacto de Toledo. Entonces, si os parece, pues vamos a entrar un poco en las ideas, cuáles son las reivindicaciones que plantea la plataforma. Y yo voy a leer brevemente el decálogo, que serían los elementos clave, los enunciados de cada decálogo. Y luego, si queréis alguna aclaración sobre qué significa eso, pues lo vamos aclarando, ¿vale? En primer lugar, la primera reivindicación, primero decir lo siguiente, que tanto que se habla de la Constitución, que no se cumple, que se cumple, pero a veces no se cumple solamente para el tema del territorial. Pero resulta que hay un artículo 50 de la Constitución que dice literalmente lo siguiente, que lo voy a leer. Los principios rectores de la política social y económica, recogidos en el artículo 50, son normas que deben basarse en principios de actuación de los poderes públicos sobre la tercera edad, garantizando mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, cosa que no se actualizan desde el año 2011, periódicamente actualizadas, es decir, en función del IPC. Y luego hablaremos no solo del IPC, sino de incumplimiento de la Carta Social Europea desde el año 1996, que nos lleva a una reivindicación, que luego hablaremos de ella, de los 1.080 euros mensuales que correspondería si se hubiera seguido esa Carta Social Europea. Bien, y dice también, periódicamente actualizadas, su suficiencia económica, decidme ahora a mí con 426, 476, 376, salario mínimo profesional 576, el IPREN 536, ¿cómo garantizamos con subidas del IPC que hemos perdido un 9 y pico % desde el 2011 con respecto al índice de precios al consumo, cómo nosotros podemos vivir dignamente? Y lo que se plantea, por tanto, es una pensión que es derecho constitucional, artículo 50, reivindicado como derecho y garantizado. Y además, y añade ese artículo 50 de la Constitución, como un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. De ahí que en las reivindicaciones también, como luego veremos, se plantea el tema de la exigencia de la eliminación del decreto que hubo en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular sobre el tema del copago, que luego ya explicaremos concretamente y si alguien tiene alguna duda lo explicamos perfectamente. Sabéis que hay 426 medicamentos que salieron desde el año 2012, salieron de lo que era el sistema de la seguridad social en cuanto a medicación, y hay que pagar ahora, desde ese año, hay que pagar el 100%. Y del resto de medicamentos que utilizamos estamos pagando el 10%, cuando antes era 100% gratis. Y además defendemos una sanidad pública, gratuita y universal. Si añadimos, por tanto, que el salario de las pensiones, congelado desde el 2011, perdiendo un 9% de poder adquisitivo, si a eso le sumamos que tenemos que pagar por medicinas que antes no pagábamos,
la diferencia de las pensiones en cuanto a lo que dicen aquí, garantizarlas y actualizarlas por suficiencia económica que dice la Constitución, pues cada vez la distancia entre lo que nosotros ingresamos y lo que podemos pagar es menor, ¿no? Por la serie de aumento de costos que antes estaban considerados como, entre comillas, salarios sociales, pero que se han eliminado con el copago sanitario y otras cosas. El tema de la luz ha subido un 60% desde el año 2008. Somos el país a la cola de los países más caros en luz cuando tenemos energía solar más que ningún país. El tema del agua, las ordenanzas fiscales en algunos pueblos el agua no se entiende como un derecho básico cuando es un derecho humano básico. La Organización Mundial de la Salud establece que una persona en Europa tiene como derecho básico para poder vivir derecho a 104 litros día, lo que da 10 metros cúbicos al trimestre. Aquí en Palma del Río estamos pagando por cada metro cúbico 50 céntimos. Mientras que grandes industrias que tienen además su sistema impositivo fiscal que les reduce lo que gastan en agua, pues están pagando 13 céntimos más por metro cúbico. Y lo dejo para la reflexión de eso, yo no quiero entrar en valoraciones, para no salirnos un poco del tema, pero que en alguna medida que sepamos que lo que se reivindica también en esta coordinadora no solo es lo que hay otra coordinadora que está reivindicando, el MREP, que está cogiendo firmas, es solamente el mantenimiento de las pensiones desde el punto de vista económico, sino que abarca también al tema del copago, al tema de la luz, al tema de la vivienda, al tema de en definitiva, a elementos sociales que se contemplan en el artículo. ¿Vale? Entrando, por tanto, ya más en detalle y para ir terminando. La primera reivindicación es recoger las pensiones como un derecho constitucional. Lo acabamos de decir, ¿no? Solicitamos la garantía constitucional no mediante mención con efectos declarativos, sino con mandato ejecutivo y prioritario. Incluso hay quien está planteando que, y aquí se está planteando, y la otra coordinadora que hay funcionando por ahí lo plantea, blindar el derecho de las pensiones como un derecho constitucional y pasarlo del título tercero de la Constitución, que está ahora, pasarlo al título primero que da garantías de derechos y deberes. La reforma de la Constitución en pensiones que pase al título primero. Eso es un tema jurídico que no es necesario entrar porque es profundo, pero va un poco por ahí. Lo segundo, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Sabéis que se aprobó a los 67, hoy mismo Rivera quiere adelantar, el señor de Ciudadanos quiere adelantar, salió en la prensa hoy, que quiere adelantar esta jubilación a los 67 años, no para el año 23 creo que era, sino adelantarla ya de entrada. Eso desde el punto de vista de lo que es el sistema laboral en nuestro país, no sé, yo hago la siguiente reflexión breve, que luego la podemos comentar. Y si alguien quiere ir cortando, que vaya cortando y preguntando cosas, ¿eh? Que no sea un monólogo esto, ¿vale? Pues, ¿qué significaría bajar 2 años la jubilación, de 67 a 65? Porque en alguna medida toda la problemática, que todos la conocemos en nuestras familias, de gente joven que no tiene acceso al trabajo, si tú eliminas 2 años de esto, habría más facilidades para entrar al trabajo a la gente joven, ¿no? ¿Es así? Bien, la tercera, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados, con el 100% en función, lógicamente, de lo que cada uno cotice. En Francia, en Bélgica y en otros países, eso se está haciendo ya. En Europa, en Bélgica, en Francia, se está haciendo eso ya, sin que haya coeficientes de penalización. La siguiente reivindicación que se plantea, la recuperación del subsidio para mayores de 50 años. Está ocurriendo lo siguiente, creo que todos somos conscientes, en nuestra familia hay alguno que está pasando eso. La crisis económica, que otros llamamos estafa, está consistiendo que cada vez se van saliendo más del mercado laboral las personas entre 52 y 55 años. ¿Qué ocurre con estas personas que por despido o por otro tipo de temas, qué pasa? Pues lo que ocurre es que ya no cotizan. Y al no cotizar, cuando van a cobrar su pensión, desde el año 52-55 hasta que termine su edad de poder percibir la pensión, todo eso le va quitando, no por voluntad propia, sino porque fundamentalmente han sido despedidos. Fijaros, voy a dar un dato.
En el año 2015 pasaron, la caída fue de la protección en un 64,7%, de los 52 a 55 años, y aumentaron el tema del subsidio en un 93%. Quiere decir que como hubo mucho despido, hubo gente que ya no cotizaba a la Seguridad Social y cuando tenía que percibir su pensión, esos años que no ha cotizado, a la hora de hacerle el cómputo lo que le corresponde, pues no se le computa porque ha sido despedido. Luego, el tema de la crisis económica ha afectado a cantidad de personas, fundamentalmente de 52 a 55 años. Y además hay otra cuestión, los de 52 a 55 años tienen muchas más dificultades para entrar ahora en el mercado laboral. Creo que somos todos conscientes. Incorporación, hoy otra reivindicación, integración de los regímenes especiales en todos sus campos. Servicio doméstico. Servicio doméstico no tiene derecho a desempleo. No tiene derecho a desempleo. Ese es un tema que también se reivindica. Trabajadores del mar. Trabajadores del mar. Régimen especial del mar. Hay dificultades enormes que se están aplicando muy pocos coeficientes reguladores de la pensión por salubridad, por dificultades, por riesgo, etcétera. Pues no están pidiendo, la gente del mar está pidiendo un régimen especial, específico de seguridad social y de jubilación, por tanto, en el régimen especial. Igual ocurre con los trabajadores autónomos, que se coticen sobre lo que están ganando realmente, modelo francés, etcétera. Sobre este tema, si hay alguien que quiera preguntar algo y tal. Y hay un tema importante, que yo creo que es el que más nos va a generar debate. Toda la reivindicación central económicamente de esta tabla de la coordinadora es la pensión mínima de 1.080 euros al mes. Ahora mismo están en 426, 300, las contributivas, todas, y el salario mínimo y el IPREN también, que se acumule a 1.080. ¿Y por qué lo dice esto la coordinadora? Pues porque según ellos, según la coordinadora y el estudio que se ha hecho, España, en el año 1988, 1991 y 1996, firmó lo que se llama la Carta Social Europea de 1996, que solicita y la firma el Estado español que a cambio que lleve a cabo dicha ratificación y con ello el establecimiento de la pensión mínima de 1.080 euros. ¿Por qué? Porque ha habido incumplimiento de 5 grandes principios de esta Carta Social que haría equilibrarnos con el resto de países. Luego vamos a ver el tema del salario mínimo interprofesional, cómo está en los demás países de Europa con respecto al nuestro. Nosotros ahora está en 756, si no estoy mal informado, alrededor de 756, y el IPREN, que es el índice público para rentas múltiples, está en 537 euros. Bueno, pues según el incumplimiento de esa Carta Europea, que es obligación del Estado, porque la ha firmado la Carta Social Europea, hace que estemos en una situación de desigualdad con respecto a otros países, porque están cumpliendo 5 grandes marcos que si se cumplieran, todas las pensiones contributivas, no contributivas, salarios mínimos, IPREN y todo, debería estar articulado en torno a 1.080 euros. Eso es lo que reivindica la coordinadora. Luego podemos entrar en detalle y discutirlo lo que sea. El IPREN, por tanto, esto significaría que el 3% que se ha aprobado ahora en los presupuestos que se aprobaron la semana pasada para las pensiones más bajas, las pensiones no contributivas y más bajas, se aprueba un incremento este año de un 3%. Pero para las pensiones medias, los otros tipos de pensiones, se aprueba lo que ha subido el IPC, un 1,6%. Luego no es un 3% para todos, que es lo que se nos está vendiendo, como que en los presupuestos generales hemos vendido, se ha subido un 3%. Eso es falso. Se ha subido un 3% para las no contributivas, cuando lo que tendría que subir, según la coordinadora, al mínimo en el año 2018 es un 8% para cada una, para poder recuperar el poder adquisitivo. Desde el año 2011 tendríamos que subir para cada una, para el salario mínimo interprofesional, para el IPREN y para las pensiones no contributivas y contributivas, tendría que subir un 8% para empezar a lograr un cierto equilibrio. ¿Vale? De ahí que la coordinadora plantea como salida 1.080 euros, lógicamente
lógicamente en función del nivel de cotización de cada pensionista, habrá que aplicarlo. Pero la base de reguladora de la pensión, que no sean los 576, que no sean los 756, sino que sean 1080, cuando se cumpla lo que se firmó en la Carta Social Europea por el Gobierno español. Es decir, que además de blindarlo por la Constitución, artículo 50, la Carta Social Europea mandata, porque se firmó por el Gobierno español en el año 1996, a que las pensiones ahora deberían estar pagándose a 1080 euros. Fijaros lo lejos que estamos de la situación. Hay otro tema, que es el tema de la discriminación de género. Está claro que hoy las mujeres en pensiones están cobrando un 40% menos de lo que les correspondería en relación a los hombres, 40% menos. Y con esto terminaría. Luego hay la regularización del real, la reducción, por tanto, de la brecha de género de las pensiones, el pleno funcionamiento de la ley de dependencia, que no está funcionando. Eso es una corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso es una responsabilidad. Suprimir, se dice suprimir el Real Decreto 16/2012 por el tema del medicamentazo y gastos sociales, y básicamente eso era lo que yo quería informaros. Deciros que, por ejemplo, para que tengamos una comparación de lo que es el salario mínimo interprofesional en España, os voy a decir la evolución, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional para que tengamos un comparado de lo que es en Europa, ¿no? El salario mínimo en Europa está de la siguiente manera. En Luxemburgo, 1.922 euros mensuales. 1.922 euros mensuales. Lejísimos, por tanto, de los 1.080 que pedimos. Francia, 1.457. Gran Bretaña, 1.378. Holanda, 1.501. España, 756 euros con 70. Pero ha estado sin actualizarse el salario mínimo. Y si alguien quiere más información, esto lo podéis sacar en cualquier sitio. Y la evolución del salario mínimo es que en el año 2011 estaban 641 y en el año 2018, aprobado por un decreto hace 4 meses o por ahí, sube a 735. Es decir, no llega ni a 100 euros en 1, 2, 4, 6, 8 años. No sube ni a 100 euros mensuales el salario mínimo interprofesional en 8 años. El IPREN, que es el impuesto público, o sea, el ingreso público para promoción de cuestiones municipales, para acceder, por ejemplo, a ayudas múltiples, ¿no? Pues el IPREN en España, a ver si encuentro el dato, que creo que lo tengo por aquí, está ahora mismo en 537 y vamos a ver. Lo tengo por aquí, yo soy muy desorganizado con los papeles, pero está. Aparecerá. A ver un segundo. Aquí. El IPREN está ahora mismo en 537 euros. No ha subido desde el año 2010 nada, absolutamente nada. Ni ahora, ni en el año 2018, ¿vale? Y sobre el IPREN, por ejemplo, para que tengáis una idea de qué significa esto, cuando pedimos bonificaciones en ordenanzas fiscales, por ejemplo, para el tema del agua, de la luz o de cualquier otra cosa, el dato que se utiliza se dice un 70% del IPREN. Pues si el IPREN está en 537, te aplican el 50% de bonificación sobre el salario, IPREN, que no es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? No sé, yo he puesto por encima, pero esto es una cuestión de que que veáis un poco lo que estamos hablando. Venga, que esto no es un monólogo. Cualquiera que quiera intervenir o preguntar o dudar o reflexionar con nosotros, ¿vale? Te voy a hacer yo una pregunta. Venga. ¿Cuántas firmas para que sea efectiva, o si es efectivo o no es efectivo? Más de 1 millón se necesita. Se necesitaría, ¿no? Pero supongamos que cogemos 1 millón. Se lleva... ¿Y son efectivas? Eso ya, Eso ya el gobierno, ¿no? Vamos a ver.
Es que hay dos modelos. Lo que sería una iniciativa legislativa popular, cuantas más haya, más presiones. Pero lo que está claro, que las firmas y las INP sirven para poco. Lo que es mi opinión personal, ¿eh? Lo que yo creo que sirve es que nos organicemos, que vayamos cada vez exigiendo más estas reivindicaciones, que yo creo que en la base común, todo el mundo, lo que hablan ahí creo que es el ABC de lo que nos está ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Esto no es un invento teórico, que esto es que lo que está pasando a todo el mundo hoy, en nuestro bolsillo lo estamos pagando. Entonces, eso es, pero que ganan bastante más que nosotros. Pues fíjate lo que pasa. Todos los días están afuera. Pues fíjate, ese es el mejor ejemplo de lo que estoy planteando, Pepe. Aquí en Palma me parece que han venido gente de la calle. Aquí hay pocos pensionistas, ¿no? En Palma, ¿no? En Palma hay bastantes pensionistas. Ah, ¿sí? ¿Dónde están? Bastantes pensionistas. ¿Dónde están, entonces? En Palma del Río hay muchos más pensionistas de lo que nos parece. ¿Entonces dónde están? Eso digo yo. Pero bueno, esto también es un momento que se está empezando a andar, ¿no? Y todos los comienzos son necesarios. Venga, más interpretación. Yo no soy aquí interlocutor, ¿verdad? Venga, a hablar entre ustedes. Venga, más dudas. Sobre alguna tabla, alguna cosa que hemos dicho, si hay alguien que quiere que se aclare más o... Si la moción de censura que la han puesto a la moción de censura llega a su efecto bueno, ¿qué pasaría? Eso yo la verdad que no tengo respuesta, no sé, alguien que quiera contestar, yo no sé, porque de entrada hay rumores de todo tipo. Yo digo lo que habla de la rumorología. Por ejemplo, hoy se ha dicho por la prensa, los medios de comunicación, que en principio se podían hasta respetar los presupuestos que acaban de aprobarse. Y en esos presupuestos, los pensionistas y los trabajadores de los parados quedan bastante mal parados. Con el tema del IRPF, por ejemplo, la subida del tramo del IRPF, sobre todo a los parados, el tramo ahora de 12 a 16 creo que era, ¿no, Chema? De 12 a 16 se queda más o menos estabilizado, pero de los 12 a 16 a parados, por ejemplo, les complica. Y a algunos pensionistas, no los de pensiones no contributivas, también les complica. Es decir, que no todo es solo lo que reluce sobre el tema del IRPF. Y en ese presupuesto viene contemplado los cambios en el impuesto de renta de personas físicas, que a los pensionistas y parados en un determinado tramo les beneficia y en otros tramos de otros pensionistas les perjudica. Pero eso, lo que va a ocurrir ahí, esos son rumores, si se van a mantener o no mantener los presupuestos, porque por ejemplo se plantea que el PNV apoyaría la moción de censura si se respetan los presupuestos. Eso es lo último que yo he leído, pero es una opinión, eso es de opinión, no es una... Si alguien quiere ir contestando por ahí o preguntar el tema, pues... Venga, más palabras, vamos a animarnos. Pero de todas formas, si hay la moción de censura que tú has dicho en algún momento, y el PNV dice que se le respete lo que ha firmado, más o menos, por muy malo que venga la cosa, se le va a respetar si no hay moción de censura. También se lo va a llevar por el otro lado. ¿No? ¿Por qué no? Yo pediría que yo no quiero dirigir la asamblea, pero pediría que nos centremos más en el tema de lo que estamos hablando, porque de mociones de censura y tal, eso ahora mismo es un melón que está sin por petar. Yo me he referido a lo que tú has dicho ya. del PNV. No, si es que, pero yo matizo, he dicho que es lo que hoy, a última hora, los medios de comunicación están recogiendo. Que el PNV firmaría el pacto si se respeta los presupuestos aprobados la semana pasada. Pero eso, desde el punto de vista de pensiones, los presupuestos desde el punto de vista de pensiones no son tan sociales, entre comillas, como ha planteado la ministra de Trabajo para el tema de los pensionistas y los parados, por lo que acabo de decir. A los parados, a los pensionistas, los de pensionistas de larga duración, o sea, de no contributivas, se les sube un 1,6%, que es el salario IPC actual. Bueno, y la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo
de los pensionistas del 2011, que por eso plantea la coordinadora, plantea un 8% para el año 2018, no un 1,6%, o plantea el cumplimiento íntegro del Acuerdo Social Europeo, la Carta Social Europea de 1996, según la cual el Estado tendría que estar ya pagando a 1.080 euros mensuales, no solo las pensiones, sino salario mínimo interprofesional, 757, IPREN, 537. Todo eso, las contributivas y las no contributivas, todos esos 4 elementos, según la coordinadora, en la reivindicación que se plantea, por la Carta Social Europea, que se está incumpliendo desde 1996 y es vinculante para el Estado que la ha firmado, pues entonces queda claro que ahí lo que está pasando es que estamos perdiendo un poder adquisitivo increíble. Y así están las diferencias con lo que acabamos de ver en comparación con Luxemburgo, Holanda, Francia u otros países. Yo no estoy haciendo ningún juicio ahora, estoy informando de lo que hay, ¿vale? Y eso es un tema que, bueno, lo conseguiremos si somos capaces de, bueno, que estamos luchando por algo que nos corresponde por derecho, que no es algo que nos tienen que gratificar, no. Y en la otra coordinadora, y ya sale el tema, se plantea de que, hombre, todos estamos de acuerdo que hubo que rescatar porque hubo una corrección del artículo 135 de la Constitución con nocturnidad y alevosía, que decía, en vez de vamos a rescatar a la deuda y vamos a rescatar a los bancos, en vez de rescatar a las personas. Y ahora, las personas que están formando en la otra plataforma dicen que, hombre, eso había que hacerlo y tal, pero eso al final, a lo que nos ha llevado, es a la situación actual. El informe del Banco de España de hoy es demoledor, no sé si lo habéis leído. El 53% de la riqueza nacional está considerada entre la gente más rica. El 53% de toda la riqueza nacional. Luego un problema es también de reforma fiscal, el problema es de ingresos. Que aquí quien está cotizando a los ingresos para pagar pensiones, sanidad, educación, etcétera, son las clases medias y las clases trabajadoras, fundamentalmente. Yo no quiero hacer mal dar la información. 53% de la riqueza nacional está en muy pocas manos. La desigualdad, que es de lo que tanto hablamos. Las pensiones, según las pensiones que uno cobra aquí, porque yo cobro 600 euros aquí, sí, pero me pagan 400 de Alemania. Sí. ¿Por qué me tiene que descontar Hacienda de mi pensión de Alemania 1.600 euros? Me alegro. 1.700. Me alegro que salga esa pregunta. Mira, en la reivindicación que hay de la coordinadora, te lo voy a leer literalmente para que te pueda contestar la pregunta. Hay entre las reivindicaciones está ese tema. ¿Y por qué está ese tema? A ver si lo encuentro, que yo creo que sí. Estoy seguro que lo voy a encontrar. Enciende la luz, te lo agradezco. Vamos a ver. Esto pasa por lo siguiente. Y en la plataforma, en la coordinadora estatal, ese tema se está tocando de forma clara y contundente en una reivindicación que es la siguiente. A ver si lo encuentro, que lo encuentro enseguida. Vamos a ver. Ya lo he encontrado. Eliminar la doble tributación de los diferentes tipos de pensiones percibidas en otros países. Esa es una reivindicación que también se hace por parte de la coordinadora. Y dice literalmente: la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece aquí en el Estado la obligación de declarar en España todas las rentas que se obtengan en cualquier parte del mundo. Pero la fórmula utilizada para su aplicación por parte del gobierno español vulnera, es decir, es contraria a la normativa europea e internacional, tanto en el Convenio Hispano-Suizo, el Reglamento de la Comunidad Económica Europea 1408/1971 y en el Reglamento de la Comunidad Económica Europea del 2004, que dice coordinación para garantizar a las personas implicadas la igualdad de trato dentro de la comunidad conforme a las diversas legislaciones nacionales. Si se hace, se está vulnerando tres grandes reglamentos. Pero aquí ponen ahora, a mí me ponen, Sí. que yo cobro dos pagas, una del extranjero y otra de aquí. Sí. ¿Vamos? Sí. Y entonces me ponen como que yo tengo dos pagadores, y son dos pensiones. Sí. Entonces agarra que yo tengo pensión y el bruto mío abajo,
Claro, Y entonces ahí sacaron que tienen más descuentos para pagar la tienda. Claro. Y eso es un robo. Claro, pues por lo que os he leído. Entonces, que sí, estamos de acuerdo. Si es lo que estás diciendo, lo que confirma la coordinadora. La coordinadora dice, aquí hay un principio europeo que la cotización debe ser única. Tú estás cotizando por dos pensiones diferentes, debe ser única, porque si no se vulneran tres grandes reglamentos o principios. De cualquier manera, compañero, sobre ese tema, si tú quieres más información concreta, más detallada y tal, te dejamos luego teléfonos o lo que sea para que tú puedas consultarlo, o si quieres, cuando vamos a tener dentro de poco, planteamos traer a un técnico, pues yo no soy técnico en esto de nada, estoy difundiendo algo que me han dado. Traeremos a algún técnico, alguien que está experto en este tema y todo este tipo de dudas que tengáis, pero que sepas que la coordinadora está contemplando tu caso en concreto. Lo que yo tengo, he entendido, Sí. es que yo en el extranjero, o en Sí. en Alemania, Sí. a mí me hacen mis descuentos. Sí. Si me hacen mis descuentos, y yo quiero que cobraré 500 euros, Sí. me descuentan 100 y pico todos los años de cada, Sí. para pagar aquí, Sí. la contribución, Sí. la hacienda allí. Sí. Y ahora aquí me descuentan, Luego si lo he estás pagado pagando. allí, ¿por qué lo tengo que pagar? Luego estás pagando dos veces, es lo que te está diciendo la coordinadora. Eso que están haciendo aquí, el problema que aquí están aplicando de lo que dice la ley del 2006. El año 2006, en la época de Zapatero, se hizo esta ley. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Y dice, en esa ley, se establece la obligación de declarar en España todas las rentas que se obtengan en cualquier parte del mundo. Eso está vulnerando, dice la coordinadora, los reglamentos, tanto del convenio hispano-suizo como el reglamento CE, el reglamento y el otro reglamento del 2004. Está vulnerando tres grandes reglamentos europeos. Pero que había una explicación de devolver, hay 7 o 10 mil euros. Pues eso hay gente que están y llevan contenciosos con ese tema bastante. Yo soy uno de ellos, yo estuve trabajando en Alemania. Que vayamos a votar, los Sí. mayores, Sí. que vayamos a votar a cualquier partido que se presente a la elección. Sí. Porque verdaderamente todos van igual, a llevarte lo máximo posible. Eso lo digo, sí, Eso es lo que pensamos. sí, cada uno puede pensar y a mí me parece que tiene mucha razón. No la de el Partido Socialista ni este. ¿Estamos? Porque van a llenarse las manos. Y uno roba y el otro roba y el otro roba. Y lo que nos estamos pagando somos nosotros. Nosotros estamos pagando todos los que están debajo. Y entonces cuando llegan las elecciones no tenemos que ir ninguno a votar. Deja votar. Yo soy de esa opinión. Cada uno es muy libre de pensar lo que crea y aquí nadie no, porque me parece muy razonable, pero que en el tema, que en el tema concreto tuyo, Fraude también. ¿Eh? Existe, en las votaciones también existe un fraude también, porque si tú no votas, Sí. tu voto se lo lleva el partido que ha ganado. O sea que en realidad si no votas le vas a votar al mismo que te está quitando la paga. Nosotros estamos apoyando mucho a los partidos, nosotros los mayores, porque tenemos algo 8 millones de pensionistas. ¿Pero cómo? 9 millones de pensionistas, no 8 millones de pensionistas. Sí. Los votos nuestros, de 9 millones, son muchos votos, Pues esos son los pensionistas son los que están manteniendo el PP en el gobierno. Y Ah. el PSOE aquí en Andalucía. El PP, ¿no? Sí. Vale. venga, más cuestiones. Si alguien quiere comentar algo, alguna duda o lo que sea. Al hilo de lo que está planteando el compañero, yo sí nos podemos comprometer y los portavoces, si estamos de acuerdo en que hay que conformar la plataforma y tal, los portavoces que salgan de esta asamblea, que son los que dirijan un poco la plataforma, pedir la necesidad de que para este tipo de temas u otros, que vengan alguien que entienda bien del tema de pensiones, que nos lo expliquen, ¿no? Para eso sirve la plataforma. Sí. Para la plataforma sirve, además de para estar unidos con todos los pensionistas de toda España, para, además de estar unidos y por tanto unirnos con redes y estar en convocatorias de actos que hay. Ahora, por ejemplo, este sábado, sabéis que ha habido concentraciones en todas las ciudades importantes del país, salvo en Córdoba por el tema de la feria, pero que estaba prevista. Pues el éxito ha sido bueno, pero no tanto. Pero sí se prevé por la coordinadora que el otoño va a ser en pensiones tema caliente. ¿Por qué? Porque los presupuestos no dan respuesta, como hemos indicado, a lo que se está reivindicando la coordinadora. Entonces, es mi opinión personal, que nosotros debemos estar coordinados con el resto de pensionistas, hombres y mujeres del Estado.
porque la unión hace la fuerza. Y yo personalmente pienso, que estas reivindicaciones, ha salido un caso de un compañero que tiene un problema de la doble percepción de pensiones y doble tributación cuando se está incumpliendo derecho constitucional europeo o europeo. No, que lo tengo yo. Que lo tiene todo. No, si yo he puesto como ejemplo. Pero que aquí el tema de los 1.080 euros, el tema de que se garanticen por la Constitución, el tema del copago, la eliminación del decreto 2012 del copago, todo ese tipo de cuestiones que lo plantea la coordinadora y nadie más, porque hay otro movimiento que no lo plantea eso, solamente blindar las pensiones por la Constitución, pero no habla nada del copago, del tema de la brecha de género, de la aplicación concreta de la ley de dependencia, que eso habla la coordinadora. Es decir, que la coordinadora, fijaros que tiene 3 grandes bloques de reivindicaciones. Unos de tipo legal, que se cumpla la Carta Social Europea, que es la madre del cordero que está impidiendo todo el tema de gestión de las pensiones. Unas de carácter económico, la jubilación anticipada, con 100%, el tema de los 65 años, no 67, y luego hay bloques de carácter social, el tema de regímenes especiales, los trabajadores del mar, servicio doméstico, la brecha de género, que hay multitud de campos que está planteando la coordinadora, que creo que el espíritu de los que estamos aquí las podemos suscribir con mayor o menor diferencia de interpretación, y con dificultades, porque esto no es un huevo que se echa a freír, pero que yo creo que básicamente, conociendo nuestra realidad, estaríamos de acuerdo en que esto hay que retocarlo, ¿no? Pues están incumpliendo claramente derechos. Y aquí se habla mucho de hay que cumplir la Constitución, que se haga la Constitución, la ley es la ley, la ley es la ley, pues resulta que en derechos básicos no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Lo está diciendo la coordinadora, no lo digo yo, lo dice la coordinadora. ¿Vale? Entonces, para eso, Carmeli, para eso la coordinadora y la plataforma. Nos constituimos en plataforma, y si queréis pasamos al segundo punto, para no estar mucho más tiempo. Nos constituimos en plataforma, es decir, aprobamos formar parte de la coordinadora. Y si aprobamos formar parte de la coordinadora, lo votamos, si estamos de acuerdo, pues entonces hay que elegir de la asamblea de aquí. Y yo pediría que no fuéramos, yo por lo menos que no fuera, que sea algún pensionista, hombre o mujer de aquí, elijamos a 2 portavoces, como hicimos en la plataforma de la sanidad, un hombre y una mujer que nos represente, convoque asambleas, haga ruedas de prensa sobre el tema de lo que hemos estado hablando hoy, traigamos a técnicos que nos expliquen perfectamente cuestiones y dudas que tengamos sobre nuestras pensiones, etcétera, etcétera, y podamos seguir en relación con el movimiento que a nivel del Estado está. ¿Vale? Buenas tardes. Me llega un poco tarde y no sé si no profundizar mucho en lo que he estado hablando, pero a mí me gustaría, al hilo de la pregunta que ha hecho la compañera, Andrés, ¿no? Sí. Establecer un poco por qué tenemos que, o por qué es bueno que haga una plataforma. Yo creo que un poco la cuestión que nos trae aquí, las personas mayores preocupadas por su situación, cosa absolutamente lógica, la situación que se está viviendo, pues de alguna manera hay que buscar espacios en el que ponerse de acuerdo y establecer cuáles son las reivindicaciones que hay que llevar, porque mirar, un país no son las fronteras, no es el suelo en el que se vive y se pisa, un país son las personas que viven en él. Desde hace mucho tiempo, al menos desde hace 8 o 10 años, las personas han estado en segundo lugar a la hora de las políticas que están empleando en el Estado. Desde que se cambió el artículo 135, se ha puesto siempre por delante pagar las deudas, algunas de ellas de dudosa calidad, por encima de lo que tiene que ser la actividad propia de un gobierno, que atender por encima de nada a las personas. Y eso no está sucediendo, y en el caso de los pensionistas es muy claro. Es muy claro, a lo largo de los últimos años los pensionistas han perdido una gran capacidad de compra. Han ido subiendo el IPC y no han ido subiendo las pensiones. Bien, ante eso cabe la posibilidad de resignarse o cabe la posibilidad de unirse, de juntarse con los que viven ese mismo problema y establecer una fórmula que nos pueda permitir reivindicar donde sea. Nosotros lo vemos en la televisión, antes Gerardo también lo ha dicho, hemos visto cómo se manifiestan en el País Vasco con mucha fuerza, además, cada domingo, reivindicando
un sistema de pensiones que sea justo, que le permita a las personas vivir con dignidad, porque aquí esto es lo que se persigue, la coordinadora, reivindicar que se tengan unas pensiones que le permitan a las personas vivir con dignidad. En este caso hay un doble valor, un doble derecho, el de ser persona y el de, además, en este caso, el de haber cotizado suficientemente para tener una pensión digna. ¿Por qué no se tiene? Pues porque se tienen otros objetivos, se tienen otros criterios a la hora de establecer las políticas públicas de gobierno. Y o nos movemos o estas políticas van a seguir existiendo. Si aquí no se ve en la calle movimiento, si el político de turno no ve que hay posibilidad de que ese apoyo mayoritario que ha recibido en determinado momento por este tipo de sectores no se viene abajo, no habrán cambios. Ahora, y todos nos acordamos de hace 2 meses que no había dinero para subir las pensiones, no había dinero, y de golpe porrazo, por apoyo del acuerdo con él, para sacar dentro de los presupuestos, van a sacar dinero para 2 años. Bueno, pues dinero hay. En el Estado hay dinero para tener unas pensiones dignas. Lo hay, porque se gastan otras cosas que son bastante menos necesarias. O los roban, exactamente. O se gastan en cosas bastante menos necesarias o los roban. Y ahora, recientemente hemos tenido esta sentencia. Entonces, yo creo que es necesario que todos entendamos que los derechos no se tienen... Cuando uno nace no te dan una cajita de los derechos, ya no los puedes perder a lo largo de la vida. O entendemos que los derechos hay que pelearlos constantemente, defenderlos, o acabaremos cada vez más hacia atrás. Ya lo estáis viendo, la gente joven tiene dificultades para acceder al mundo laboral. Cuando accede al mundo laboral, el mundo laboral ha perdido todo tipo de derechos, se trabaja por salarios de miseria, en horarios que no se tienen en pie para poder tener una vida familiar y una vida laboral, difícilmente llegan a final de mes, difícilmente pueden hacer un proyecto de vida propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno es joven y cuando uno es mayor, tiene que ponerse a pelear por los derechos. Y ya han llegado tiempos en los que además les importa poco pasar por encima de los derechos porque los objetivos son otros. Entonces, los mayores están necesitados de unirse, de juntarse, como estáis haciendo aquí, y lo estamos haciendo aquí, pues yo estaré también colaborando con todo lo que podamos, porque esto no está solamente de lo que ya tenéis una edad, sino de lo que vamos a tenerla, que también será ya mismo, en mi caso ya mismo también, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se creen este tipo de plataformas. Y entre todos decidamos qué podemos hacer para evitar que las políticas, en vez de dirigirse hacia lo que están dirigiendo, bancos, grandes corporaciones, empresas, multinacionales, empresas de amiguete y amigote donde no hay ningún problema en rescatar autopistas, pues si no sale bien el negocio yo te la compro otra vez y sin problema, para que se dirijan las políticas públicas donde se tiene que dirigir, que es atender a las personas. Y el colectivo de los mayores tiene un doble derecho, el de su trabajo de mucho tiempo y su cotización para tener una pensión digna. Y que no acaben instalando en nuestro pensamiento que es que no hay dinero para todo, que para pensiones hay dinero, para sanidad en condiciones hay dinero, para tener una educación en condiciones hay dinero. Ahora bien, lo que hay que hacer es de traer ese dinero de donde se está usando de manera inapropiada y desde luego, otra de las cosas que apunta Ramón, es que aquí lo que no puede suceder es que la renta del trabajo sostenga la gran caja del Estado, participando en torno a 70 o 80% de lo que se ingresa y la renta del capital apenas tengan un 20% cuando tienen el 53% de la riqueza. Eso no parece razonable. Luego es conveniente que tengamos eso. Y esta plataforma puede ser un buen punto de vista para que los jubilados, las jubiladas de Palma, estén también en lo que están haciendo sus compañeros de Peñaflor, de Lora, de Posada, de Córdoba, de Andalucía y del Estado, que es pelear por los derechos que les son propios, tan sencillo como eso. Normalmente los gobiernos son casi todos sordos, entonces tenemos que salir a la calle y formar mucho ruido, mientras más mejor, y entonces nos escucharán. Porque tú vas ahora mismo al Palacio del Congreso o a donde tengas que ir con educación y con vergüenza. Oiga usted que yo estoy achuchadillo, yo necesito más, hombre, no pude subir las pensiones. Se coge uno de allí y dice, ya está el coño como ahora, que vayan 5.000 formando ruido. Verá cómo te escuchan. Pues ese es el problema, que no hemos acomodado. Y hace 30 años, fíjate tú la que se montaba ahí 10 metros más para allá, la que se montaba y se consiguieron cosas.
porque no vamos a conseguirla ahora. Pero te dice una cosa, Ahora mismo, estamos ahora mismo, y hace 40 años estábamos más de 40 años. Una hipoteca hasta aquí y va a trabajar por 4 rublos. Y antes tú tenías una habitación, vivíamos en una habitación y salía a la calle. Y si no le decían, no tienes mañana, te pagaré. Y no puedes ir a la tienda por pan. Pero ese problema no es el de los pensionistas. Tú estás hablando de alguien que trabaja. Los pensionistas ya no trabajan. De 400 euros, 500. ¿Y qué hago? Los pensionistas ya no trabajan. Ya quieren... No, ya no trabajan. No trabajan. Ahora, lo que quieren es exigir un salario digno para que esa persona pueda vivir como viven las personas, no como viven los bichos. Los salarios están afectados a la juventud, estoy hablando, a la juventud desde hace 15 o 20 años. Porque están trabajando por 6 euros a la hora. Sí, pero también tenemos que enseñar a la juventud a que se mueva. Sí, la hemos enseñado. A que se mueva. Está acomodado. Porque nosotros hace 2 o 3 años, ahí está un testigo. Fuimos a una manifestación para que la gente nueva que diera el trabajo. Y fue un viernes. Y nadie se presentó en el ayuntamiento. Ese hombre, yo, Carrillo, 3 o 4. Y me vine yo por la bicicleta por aquí y estaba el paseo lleno. Con la litrona. ¿Qué? ¿Tendremos que enseñarlo o no? Porque lo mejor del mundo es la juventud. Pero también hay que guiarla. La juventud no de nosotros, lo hemos acomodado. Pero ese no es el problema somos nosotros, los viejos. Los problemas son nuestros que tenemos ahora problemas nosotros. Los problemas son los viejos. Los impuestos, uno que paga, nosotros no tenemos para cobrar, no se olvide. Problemas de los viejos. Porque si hay 3 millones de parados, 4 hay que pagarle. Porque cobran el paro, cobran todo. Y otra cosa, tienen 1 millón de parados y 3 millones más de trabajadores. En la seguridad social, pagando. Y entonces habría más dinero para nosotros. Lo habría. Pero como este gobierno, si hay más dinero, se lo va a llevar, robando aquí, allí, de todas formas. Entonces, porque es que... Eso es lo primero que veo que el país... Que los dineros que se han llevado los países, y no que nos salieran su puta vida de la cárcel. Que no lo organizamos. Lo digo yo, que no lo organizamos. No vamos a apoyar los Como tú no la robas, la clave de la ropa está organizada en la casa. Yo no Yo voy a hablar también porque estoy viendo que estamos hablando y todos sabemos lo que estamos hablando y lo que nos está pasando. Lo único que tenemos que hacer, como siempre se ha hecho, es movernos y pelear las cosas. Porque aquí, con tanto lamentar, no conseguimos nada. Pero si nos salimos a la calle mañana en Río, igual que se están saliendo en todos los sitios, yo aseguro de que alguien nos va a escuchar. Pero tenemos que salir y no dejar de hacer tantas tonterías de que los haga el otro, que yo me enseñaron. Vamos a ver, en Palma del Río, ¿qué se tienen que señalar? Siempre las mismas personas y los problemas son siempre de las mismas personas. Vamos a de una vez, como se hizo, quitarnos ya la careta, decir lo que son, y a todos los mangantes que están robando, y yo no meto ni saco a nadie, a todos los jueces que no están aplicando las leyes, que no las están aplicando, a los bancos que están haciendo las barbaridades, a todos, nosotros, como se lo hemos dicho en Córdoba y en todos lados, en las manifestaciones y eso, se lo digamos en todos los pueblos y en todas las casas y en todos los sitios. Y dejémonos ya que nos coman tanto el coco, que es que no tiene el coco completo. No sé si es por los WhatsApp, por lo que es, pero sí es verdad que a todas horas estamos todos riéndonos. Que si este es el chiste, que si es el mejor. Por el mejor chiste que hay, ¿sabe cuál es? Que si no peleamos, no comemos. A ver si nos enteramos ya de una vez y nos dejemos de tantas tonterías. Pero que no somos los viejos solamente lo que tenemos. Vamos a ver, yo meto, eso, yo meto, ahora mismo, mira, yo meto igual que se hizo lo de la sanidad y se hizo lo otro, yo meto aquí que si hacemos una plataforma, se haga una plataforma de personas de todos los tipos y de todas las edades, no solo de pensionistas, porque los jóvenes, gracias a los pensionistas, tienen los estudios. La mitad están comiendo y la mitad están pagando sus viviendas. Gracias a los pensionistas. A ver si entendemos cuál es el problema, porque
Lo lamentable es que la juventud, como se la hemos dado todo hecho, pues se cree que esto viene caído como cuando el árbol echa la fruta. Pero para que eche el árbol fruta lo tenemos que trabajar, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que hacer. Y eso es lo que aquí se ha perdido. Que a nuestros hijos, hermanos, sobrinos y de todo, se lo hemos dado todo. Y no saben de dónde viene. Todavía hay niños que se creen que la vaca no da leche, la leche la da el tetador. Y eso no es un cuento, eso es una realidad concreta. Y así sucesivamente todo. Le tenemos que enseñar que para que él tenga estudio, para que él coma, hay que moverlo. Y no son niños, ¿eh? Son personas que tienen ya 40, 50 años y no han dado no más que vivir del cuento. Eso también quiere decir que hay mucho viviendo del cuento. Y vamos a quitarnos las caretas ya, porque mientras que sigamos como estamos, no conseguimos nada. Si vamos a formar una plataforma, la formamos y nos vamos a la calle. Aquí no se conseguía nada en sanidad y todo estábamos bien. Es una prueba evidente de que se consiguió. Se le dijo a la delegada de salud, se le dijo al inspector de zona, se le dijo a todos que vinieran aquí y que vieran lo que había. Cuando han venido y han visto lo que había, se han modificado cosas. Si queremos modificar de verdad que nuestra economía vaya para arriba, tenemos que salirnos a la calle y dejar como se hacía antiguamente. Dejar dominó, las cartas, los WhatsApp, y no reírnos tanto, porque después vienen los llantos. Hoy no nos preocupamos nomás que le voy a mandar un WhatsApp a ese que mira, que yo no sé qué, que mira el chiste que le han sacado. Vamos a ver, si Rajoy está robando lo que cabe de sacar un chiste y decirle, tú eres un ladrón. Y si aquí en Palma están robando, el que esté robando, sea quien sea, decir, tú eres un ladrón. Y no meterlo en la cárcel, no, que devuelvan los dineros, que son los que han robado. Y la banca, que ya nos cobra todo bastante, ¿qué se ha hecho? Que lo hemos dicho, ¿no? 80.000 millones de euros había en el fondo de pensiones. Eso lo sacaron para la banca pública. La escuela es para la banca. Bueno, para la banca, la pública no por desgracia, porque la pública no. Es que me estaban creando con los colegios. Los colegios está pasando igual. Se le está pagando la enseñanza ¿a quién? A los colegios. Pero a los privados, a los públicos no, al revés, que cada vez haya menos posibilidades de que estudien nuestros hijos. Y así sucesivamente todo. Pues vamos a enseñar. Antonio, yo está viendo que ha dicho Antonio sobre el tema de coordinadora, no de pensionistas. Y voy a leer el título de la coordinadora, que es muy importante. La coordinadora estatal de defensa por la defensa del sistema público de pensiones. Aquí no habla nada de que esto solamente es un tema de pensionistas y por tanto una plataforma de pensionistas. Es una plataforma en defensa de un servicio público de pensiones que atañe o que corresponde reivindicarlo no solo a los que somos pensionistas en estos momentos, sino a los futuros que puedan ser, es decir, jóvenes, etcétera. Porque lo que hagamos hoy, defender el incumplimiento de reglamentos europeos y españoles, es un problema de todos, jóvenes, mujeres, hombres, etc. No es solamente de los pensionistas. Por eso hacemos una coordinadora de defensa pública de pensiones. Es más muy importante, que esto no es una plataforma de pensionistas, es una plataforma por la defensa de las pensiones públicas. Igual que hicimos con el tema de sanidad, acordaros, una plataforma por la defensa pública del sistema universal, digno y gratuito de la sanidad. Que no es solamente para enfermo o técnico, sino que es para el que está implicado, no los pensionistas, va más allá. Y ahí entonces, creo que se corresponden, se relacionan bien las reflexiones que has dicho tanto tú, Pepe, como tu amigo, que no sé tu nombre. Antonio, lo que ha hecho el compañero, que no solamente es de los pensionistas, sino jóvenes. Yo creo que está suficientemente debatido. Manolo creo que también ha puesto el sobre esto. Y Antonio, es decir, yo creo que nosotros defendemos de forma unitaria en todo el país lo que está ocurriendo con las pensiones, nuestros derechos, el copago y todos los demás elementos, lo defendemos de una forma global o se seguirán riendo de nosotros. Y por eso es la necesidad, yo creo que es una necesidad de tener que organizarnos.
y de relacionarnos con otros. Yo creo que está suficientemente claro. Carmeli, no sé si respondemos con eso a tu interrogante. Bueno, pues entonces yo creo que lo que se trataría, salvo que haya alguna palabra, para no alargar mucho la asamblea, pienso que ya lo seguimos viéndonos. Entonces, lo que se trataría ahora es, primero, de votar si constituimos ya como plataforma, que le podemos dar un nombre, Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de nuestra localidad, como han hecho en Málaga, como hacen en Córdoba, poner el nombre de nuestra ciudad, para que ya nos integremos en la red de coordinadoras, en las redes sociales y en el registro que tiene esta coordinadora. Primero, aprobar, si estamos de acuerdo, en formarla, y abrir, por supuesto, abrirla a todo el resto de personas, no de pensionistas, de personas, sea la que fuera, que quieran participar en esta plataforma. Y en segundo lugar, y a partir de ahora, para que no haya ninguna crítica, que aquí estamos dirigiendo esto a determinados partidos políticos o a determinada gente, planteamos la necesidad de que a partir de hoy también se elijan, si se aprueba lo primero, que sí a la plataforma, y unirnos con la coordinadora, elijamos aquí a 2 personas, un hombre y una mujer, yo pediría, paritaria, para que no sean nuestros representantes, nuestros portavoces, y convoquen ruedas de prensa, convoquen asambleas, aunque haya después algún grupo que pueda echarles una mano, pero que no seamos ya los que hemos iniciado este tema. Nosotros dejamos ya el testigo a los que en la reunión anterior y en la de hoy ya sobre todo, si nos constituimos en la coordinadora, plataforma, pues a partir de ahora los que sean elegidos hoy, si lo tiene bien la asamblea, son los que iniciaron el tema. ¿Parece bien? Pues entonces la primera cuestión, vamos a votar si constituimos la plataforma por la defensa de las pensiones públicas en nuestro país. ¿Votos a favor de esta propuesta, de que se apruebe la plataforma? Estamos todos de acuerdo. Segundo punto que sería, y tenemos que levantaríamos acta, si os parece, y a partir de ahí también sería bueno, antes de terminar, fijar una fecha, en función de cómo vaya la coordinadora movilizando. La coordinadora va a seguir planteando movilizaciones a nivel de todo el Estado. Pues los portavoces de nuestra plataforma que elijamos ahora irán diciendo, dándonos información. Habría que crear un grupo, o habría que crear o por las redes, o por lo que sea, ya lo veremos a ver cómo lo divulgamos, la elección de estos portavoces, y que estos sean los que convoquen ya, mañana, pasado, cuando estimen lo conveniente, una rueda de prensa para establecer y decir a los medios de comunicación qué es lo que ha ocurrido aquí hoy. Que no seamos los que hemos iniciado el proceso, que muchos se nos identifican con determinadas posiciones políticas o políticos, para evitar que haya cualquier manejo, ni manipulación, ni elementos que no queremos, que sean los portavoces los que convocan la rueda de prensa y la abren. ¿Os parece bien? ¿Parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hay alguna persona, en principio, para elegir es complicado, porque no nos conocemos. ¿Votos a favor de que sean Carmeli y Eulogio? Pues ya está. Por unanimidad. Ahora me tenéis que dar. Pues no queda ya, por mi parte por lo menos, más que... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo creo que nos tenemos que agradecer todos nuestra participación. Así se empiezan todas las batallas, con muy poca gente, que seamos constantes en la lucha, que nos viene mucho por trabajar y que vayamos sumando a más gente, que eso es lo importante. Como ha dicho Antonio, como no luchemos, lo dan por todos lados. Así que gracias por vuestra participación.